5 minutos, señor presidente. Lo voy a compartir con el senador Lozada. La violencia política es tan vieja como la conformación de la República. Y este tema no es novedad en Colombia. Se ha convertido en un verdadero cáncer. A mes y medio de las elecciones regionales 2019 van 116 hechos de violencia con 173 víctimas hasta la fecha, 20 homicidios, 17 atentados y 128 amenazas. Entre el 27 de octubre del 2018 y el 9 de septiembre del 2019, la violencia electoral aumentó en un 34,1%. De seguir así, estas elecciones no solo se parecerán a cualquiera de las anteriores a la firma del acuerdo de paz, sino que posiblemente los colombianos veamos un panorama mucho más terrible y violento debido a la naturaleza del conflicto que ahora tiene tantos grupos en disputa. Si bien no existe una causa que explique toda la violencia electoral en el territorio nacional, sí hay algunas razones que dan cuenta de esta escalada violenta, todas ellas supeditadas a las lógicas regionales propias de la larga historia del conflicto. Porque una de las características centrales en el conflicto armado en Colombia sigue siendo el uso de la violencia para promover o asentar ciertos intereses a uno u otro lado del espectro ideológico. El sociólogo Alfredo Molano decía que, comillas, aquí se usan los paramilitares y el ejército, y se usan las vías democráticas, o sea, las elecciones. Hoy en día, concluía Molano, están matando a la gente sistemáticamente, a los que han entregado las armas, a los que reclaman tierras, a los que simplemente tienen votos, y hay gente a la que no le gustan esos nuevos actores. Eso es una forma de reprimir y también de actividad política, actividad cruel, asquerosa, sangrienta, pero actividad política, cierro comillas. Para evitar que esta práctica siguiera desangrando los liderazgos locales, el acuerdo de paz dispuso un mecanismo para frenar esta oscura alianza entre política y armas. El Pacto Político Nacional, el no uso de la violencia en el ejercicio y las armas en el ejercicio de la política. Este pacto debía ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el conflicto. Este pacto busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas para que nunca más se utilicen las armas en la política. El lunes 26 de agosto, los distintos partidos políticos firmaron junto con el gobierno nacional un pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral. Sin embargo, este no ha logrado frenar en las regiones la violencia que día a día sigue cobrando su cuota de muertos. Y una de las razones por que la violencia política se ha perpetuado tiene que ver con el costo de la democracia. La democracia en el mundo, y sobre todo en Colombia, tiene un problema de cimientos y es muy costosa. Cuando se compite en una democracia como la colombiana, se compite con plata, con violencia y con corrupción. Y hasta que no resolvamos esta falla de origen, vamos a seguir viendo en las campañas recursos del narcotráfico, violencia política y uso ilegal de recursos públicos. Esto se debe a que los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña. Comillas. Esto lo que significa es que en nuestro país ocurre lo contrario de lo que sostiene la teoría gringa sobre las democracias, en donde el mayor número de candidatos y los niveles altos de competencia se traducen en una mejoría de la democracia. Es bien falso. Gonzalo Sánchez,
quien fuera durante 7 años director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Un minuto, senadora. aseguraba en su momento que la violencia política no es algo necesariamente irracional. ¿Qué es más rentable? ¿Amenazar al enemigo? ¿Aceptarle plata a un narco? ¿Confiar en el Estado? ¿Cuál? Muchos analistas, entre ellos organizaciones dedicadas al estudio del conflicto armado en Colombia y la defensa de los derechos humanos, incluida la ONU y la OEA, advirtieron un gran riesgo que podría traer el posacuerdo a los territorios que dominaban las FARC. Era que el Estado no copara esos territorios y otros grupos armados aprovecharon para establecer dominios criminales y violentos. Gracias, señor presidente. Dejo por ahí para que continúe el senador Carlos.